Schwarzenegger. O sea, es bien difícil mencionar ese nombre porque son casi todas consonantes. Pues como usted menciona ese nombre, pues para ellos no meter las patas y pecar diciendo el nombre mal, porque uno de los mandamientos era no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ellos lo consideraban hasta inclusive decirlo mal. Por ende, no se atrevían a mencionarlo de esa manera. Y como se le mencionó de esa manera, pues entonces le pusieron Adonai. Adonai, que significa Señor. Adonai. Y en esa palabra Adonai, que significa Señor, ellos sí le dicen Adonai. Y la palabra Señor en el Nuevo Testamento se usa. Por eso que usted va a ver que cuando hay en el Antiguo Testamento hay un versículo que el Nuevo Testamento lo vuelve a mencionar, lo menciona como el Señor. Por ejemplo, el Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de mis pies, de tus pies. Pues en el Nuevo Testamento, cuando Pedro está hablando de eso, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero el Salmo dice: dijo Jehová a mi Señor. O sea, dijo el Padre al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Pero el Nuevo Testamento no dice Jehová. El Nuevo Testamento nunca menciona a Jehová, porque no se atrevían a mencionarlo mal, por ende lo mencionaba entonces como Adonai, que la traducción entonces al español es el Señor. ¿Estamos ahí? Así que cualquier versículo que usted vea en el Antiguo Testamento con Jehová, el Nuevo Testamento no lo menciona como Jehová, lo menciona como Adonai o el Señor, siempre. ¿Estamos ahí? Entonces, por eso es que se basa en lo de la doctrina, como se diga, solo Jesús en esto. Los solo Jesús se basan en que cuando, en la transfiguración, que dice que el Padre habló del cielo y dijo: este es mi Hijo amado en que tengo con paciencia a él oír. Dice que cuando de repente el resplandor se fue y los discípulos miraron, quedó Jesús solo. De ahí que ellos sacan Jesús solo. Ya no había más nadie, porque ahora lo que hay es que escuchar a Jesús. O sea que Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu, Jesús es el Hijo, Jesús es todo, cuando no es verdad. Cuando hay una Trinidad. Y la Trinidad, hemos hablado de eso, se ve en todos lados. En todos lados, como siempre hemos dicho, Dios es Padre, Dios es Trino. Un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre hemos hablado de esto. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, somos un ser humano, pero somos espíritu, alma y cuerpo. O sea, por eso es que se trata de esa manera. Entonces, aún nosotros que somos el alma, porque el espíritu es la vida que Dios nos dio, por el tiempo que vivamos en este cuerpo, pero nuestra alma es la que vive mientras estamos con esta vida en este cuerpo, es nuestra alma la que sigue haciendo las cosas. Y nuestra alma es triple. Mi alma tiene tres partes: las emociones, la mente y la voluntad. Todo tiene tres partes. Y todo lo que Dios creó fue el espacio, o sea, toda la creación completa se compone de tres cosas: el espacio, la materia y el tiempo. Por eso es que dice: en el principio es tiempo. Creó Dios los cielos, el espacio, y la tierra, la materia. Pero las tres cosas tienen tres cosas también. El tiempo tiene tres cosas: pasado, presente y futuro. La materia tiene tres cosas: gaseoso, líquido y sólido. Y aún el espacio tiene tres cosas: altitud, anchura y longitud. Y todo fue creado por átomos, y el átomo tiene tres partes: electrones, protones, neutrones. Aún el huevo tiene tres partes: la cáscara, la yema y la clara. Aún el juego, piedra, papel y tijera. Eso. O sea, todo tiene tres partes. Quiere decir que Dios todo lo que creó, lo creó en una forma trina. Y el diablo que estuvo delante de Dios y lo vio, él mismo tiene tres partes. O sea que el mismo diablo es trino. Porque el diablo es el dragón, el falso profeta y el anticristo. O sea, todo el tiempo el mismo diablo sabe que hay una Trinidad. Y él quiere que el ser humano no crea en la Trinidad. O sea, lo desvía de una manera que la gente, si no lee la Biblia, no se da cuenta de lo que está hablando la Biblia acerca de la Trinidad. Sin embargo, hubieron unos judíos que trataron entonces de hacer el nombre de Jehová de una manera que se pudiera decir. Y como Dios es eterno, que quiere decir que Él es desde la eternidad y hasta la eternidad, que Él no tiene principio de día, Él no tiene final de día, que en un tiempo el Hijo se hizo 33 años humano. Es otra cosa, que por un lapso de tiempo el Verbo eterno se hizo hombre, pero era para simplemente experimentar lo nuestro y para morir en nuestro lugar. Pero Él como Dios siempre existió. Porque si usted nota, Jesús tuvo madre, pero Dios no tiene madre. ¿Qué quiere decir con eso? Que en el tiempo que Jesús tuvo madre fue el tiempo en que vino a la tierra, pero Él como Dios nunca le dijo madre. Porque si no estuviera diciendo Dios, llamándole a ella madre, y Dios no tiene madre. Dios siempre ha existido. Por eso es que en ese lapso de tiempo, al hacerse humano, pues tuvo principio de día y también murió algún día. Pero Él como Dios siempre ha existido y siempre existirá. Eso significa el Dios eterno. Por ende, el Dios eterno significa el Olam. El Olam. El Olam, este nombre, Él es Elohim. Elohim, que es el nombre de Dios.
el nombre de Dios. Cuando dice la Biblia, en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra, eso significa Dios. Hay un hombre que canta, un cantante de estos raperos grandes como Pop Daddy y toda esa gente que nunca se llevó con Pop Daddy, con P. Diddy. Todo el que conoce la música pues sabe quién es P. Diddy, que ahora tengo un revolú ahí metido. Pues este hombre se llama Kanye West. Kanye West es un cantante, productor, un tipo bien famoso, bien rico, millonario. El tipo hizo una Biblia donde dice, en el principio creó Kanye los cielos y la tierra. Y dijo Kanye es el nombre de él. Por ejemplo, pongámosle Luis. Él se llama Luis Rodríguez. En el principio creó Luis los cielos y la tierra. Y dijo Luis, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Luis, sepárese todo donde dice Dios. Él puso su nombre. Kanye. El tipo está de verdad loco, está tostado. Pero lo escribió de esa manera. Pero lo que en sí Elohim significa es Dios. Como Dios creador. Como Dios creador eterno. ¿Qué pasa? Al traducir entonces el nombre de Jehová al español, la Y es lo mismo que una J. Ellos lo traducen igual. J-Y es lo mismo. La W es lo mismo que una V. Que la V es lo mismo. Por ende, ellos entonces le pusieron las letras, las vocales de el Olam dentro del nombre YHWH. Por ende, ahora entonces al mezclarlo, esto es lo que pasa. Si yo tomo esta E y la pongo acá, si yo tomo esta O y la pongo acá, y pongo esta A y la pongo acá, sabiendo que la J y la Y es lo mismo, y la V y la W es lo mismo, de ahí es que sale Jehová. De ahí es que sale el nombre Jehová. Una mezcla entre el yo soy y el Dios eterno. ¿Qué quiere decir? Que el nombre de Jehová significa yo soy el Dios eterno. Eso es lo que significa como tal el nombre de Jehová, que es yo soy. Yo soy lo que tú necesitas, pero yo soy el Dios eterno. ¿Estamos hasta ahí? Eso es un resumen de lo que estamos hablando la semana pasada. De ahí que viene entonces el nombre de Jehová. Y ahí fue que nos quedamos, que para lo que usted necesite es Jehová. Ahora, estas letras también, la Y, H, W y H, tienen valor. Cada letra tiene un valor. Pero también cada letra tiene un símbolo. Si usted nota o si usted busca los símbolos de las letras del alfabeto hebreo, cada una de ellas tiene un símbolo. Por ende, en este caso, la Y es como si fuera una forma de un clavo o de una mano, perdón, de una mano. O sea, es como si yo pusiera ahora mismo el clavo aquí. Vamos a dibujar un clavito aquí. Un clavito así como si fuera un tornillo, un clavito. Entonces, la H, la representación es una ventana. Como una ventana, porque también significa mira. Mira. La W es como si fuera una mano. La forma de ello es como una mano. Y la H otra vez es una ventana. ¿Por qué esto es importante? Porque ellos también hablan de esta manera. Y el nombre de YHWH, al leerlo como es, que es al revés, el nombre entonces significa mira la mano, mira el clavo. Eso es lo que está diciendo ahí. Mira la mano, mira el clavo. Y cuando Jesús estaba resucitado, que se le aparece a Tomás, él le dice, mira la mano y mete tu mano y mira el clavo, la señal del clavo. Y cree que yo soy. ¿Por qué? Porque está diciendo yo soy. Él está diciendo otra vez, yo soy el que te tiene que hablar, el que estaba hablando con Moisés en el Antiguo Testamento. Por eso decía, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Cada vez que él decía yo soy, y cuando lo fueron a arrestar le dijeron, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, yo soy. ¡Fua! Se cayeron para atrás. Les dije que a quién vienen a buscar, a Jesús de Nazaret, yo soy. O sea, quiere decir que cada vez que él decía yo soy, él dice en Juan capítulo 8, 58, Juan capítulo 8, versículo 58, él dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Él dice, yo soy. O sea, cada vez que él decía yo soy, les molestaba a ellos. ¿Por qué? Porque estaban recordándole el yo soy del Antiguo Testamento. Y cuando él resucita, que él dice, mira la mano, mira el clavo, está diciéndole, créeme que soy yo. Y deja de ser incrédulo y ponte a creer. Eso fue lo que Jesús le dijo a él, para que crean que yo soy el mismo que estaba en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento es Dios, pero entonces el Hijo es parte de Dios. Y le está diciendo, yo soy esa parte de Dios. Que vino de Dios y a Dios vuelvo. Está brutal. Cuando uno analiza eso, uno dice, wow, eso está brutal. Y se lo estoy explicando quizás en una, como dice en inglés, un nutshell. Encajonado o quizás un resumen bien breve de todos esos puntitos. ¿Está bien? Por eso es que dice, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Exactamente. Él es también nuestro Padre. Exactamente. Sí, por eso es que el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O
sea, que en otras palabras, pues siendo Dios uno solo, pues está diciendo el Padre y yo uno somos. O sea, eso es lo que él se está refiriendo, aunque está el Padre y está el Hijo. Verbo, la palabra verbo para los dos, para el griego y para los hebreos, tiene una connotación un poco diferente. Porque esa palabra en el verbo, en el original, es logos. Logo. Vamos a ponerla aquí, vamos a borrar esto por aquí. Esa palabra en el original, en el logo, pero como estaban los judíos en ese tiempo, en un tiempo en que los griegos dominaban, porque los griegos dominaron desde el 331 a.C., que fue cuando Alejandro el Grande dominó en su reino, que era el reino griego, y él quiso convertir todo en griego, como yo dije la otra vez. De hecho, hasta la palabra gimnasio, ¿qué se hace en el gimnasio? Ejercicio. Pues porque gimnasio significa ejercicio, pero gimnasio es una palabra griega, y nosotros tenemos un montón de palabras griegas que las hemos adoptado en nuestro idioma, como también muchas palabras árabes. Hay palabras, por ejemplo, almohada, arroz, pantalón, camisa, azúcar, son árabes. Y nosotros creemos que son puertorriqueños, son españoles, no, son árabes. Pasa es que en un momento dado los árabes emigraron hacia Morocco y de allá entonces se mezcló el idioma con tantas palabras que se hizo entonces nuestro idioma el español. Todo eso es historia. Todo eso es historia. Por ende, lo que pasa es que cuando entonces en el tiempo de Jesús, los que estaban dominando eran los griegos, digo los romanos, pero ya estaba todo, como decir, convertido en griego. Ellos usaban muchas palabras griegas. Y la palabra verbo para ellos era algo que no era tangible. Para los griegos sí era algo que podía ser tangible. Pero la palabra que se usa para verbo es logo. De ahí es que viene, al final de todo, urólogo, ginecólogo, arqueólogo. Toda esa palabra con logo es el verbo o la palabra o el estudio o la ciencia de una materia como tal. O sea, por eso es que dice logo. Cualquier palabra que tenga que ver con logo, de ahí es que viene. ¿Estamos ahí? ¿Y qué significa verbo? La palabra verbo, en otras palabras, es la palabra de acción. Usted mira ahora mismo una oración sin el verbo, no hay nada, no dice nada. Porque el verbo es la palabra de acción. El verbo es lo que le da acción a la oración. O sea, y eso, sin el verbo, no hay oración como tal. Porque para todo, yo corrí para tal sitio, corrí. Correr es el verbo de corrí. Si yo digo ahora mismo, yo me comí, comer, es el verbo de la oración. O sea, todo tiene el verbo. Y la oración sin verbo es, yo, mañana, ¿qué? Yo voy. Ah, pues ir es el verbo de esa oración. O sea, yo mañana ¿qué? Yo mañana. Necesita el verbo. Porque sin el verbo no hay acción. Y por ende, el verbo que está diciendo es que Jesús dice, Él era el verbo. Yo soy la palabra de acción. Sin mí no tiene sentido la oración. Ya yo me paro los pelos. Digo, los poquitos que me quedan. No, y que no solamente eso, sino que cuando dice yo soy el verbo, lo que te está diciendo es que comparando con otras religiones de las antiguas civilizaciones, mientras los dioses que ellos adoraban no tenían acción, por eso yo soy el verbo, yo soy un Dios que acciona. Exactamente. O sea, que también eso establece una diferencia de por qué él dice yo soy el verbo, yo soy un Dios, pero yo soy el Dios que toma acción. Exactamente. Que actúo, que hago algo, que no necesito que me carguen de aquí para allá. Exactamente. Estamos ahí, ¿verdad? Por ende, en esa palabra logo es lo que le hace sentido. Dice, y en el principio era el verbo, que es la palabra viva o la palabra de acción. Como usted entonces va a Génesis, en Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios como. Hebreo 11, versículo 3 me dice que por la fe nosotros entendemos que el universo entero fue creado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. O sea, cuando unimos esos tres versículos, escuche esto, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, y lo unimos con Génesis, capítulo 1, versículo 1, y lo unimos con Hebreo, capítulo 11, versículo 3, me está diciendo, en el principio era el verbo, la palabra viva, la palabra de acción. Y aquí dice que dijo Dios, o sea, que Dios creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí dice que el verbo fue el que creó todas las cosas. Pues en el versículo 11, capítulo 11, versículo 3 de Hebreo, me dice entonces a mí que yo por la fe creo que Dios cuando creó todas las cosas aquí, fue por la palabra de Dios. Quiere decir que quien estaba creando todas las cosas, cuando Dios hablaba, era Cristo. Con el poder del mismo Espíritu Santo. Ahí que está la Trinidad en la creación. Pero aquí dice que por la fe, el universo fue creado por, o constituido por la palabra de Dios. Y esa palabra es la que estaba actuando, la que estaba creando. Y si usted nota, eso, si nos vamos más allá, mire esto, cuando Dios Padre, cuando digo, o sea, un ejemplo, cuando Dios Padre hablaba, la palabra salía encerrando el pensamiento de Dios. Eso está brutal. ¿Sí qué es esto? Cuando Dios Padre pensó
antes de hablar, porque Dios no habla por hablar, Dios piensa. Y Dios sabía ya desde un momento dado, desde el principio, antes de hablar, porque si Dios habla, pasa. O sea, si Dios tuviera hambre y Dios dijera, me comería un pollo frito, el pollo frito sale. Aparece, porque Dios lo dijo. Si usted le dice Dios a usted, si Dios le dice a usted, ¿qué color desaparece? ¿Qué color desaparece, Génesis? Y Dios dice que es negra. ¿Quién mintió? Ninguno. Porque tú dijiste que es blanca, pero cuando Dios dijo que es negra, se convierte en negra. Porque es la acción. Porque es la acción. Cuando él habla, acción. Y al momento en que Él lo dijo, era blanca cuando tú la viste, pero tan pronto Él dice negra, se vuelve negra. O sea, Él lo convierte en negra nada más por hablar. Su palabra es ley. Pues, ¿qué pasa? Cuando entonces Él está hablando, Él entonces está creando lo que Él tiene en la mente. O sea, que Dios, antes de hablar, Él pensó. Tan pronto Él habló, esa palabra, sea la luz, sale y hace el efecto que Él quería que hiciera. Por eso es que la luz da sombra. Pero yo no veo que ahí dice que la luz va a causar una sombra de acuerdo al ángulo que le da. Entonces la sombra va a ir corriendo a medida que la persona o el sol va corriendo. Él no dijo eso. Pero cuando la palabra salió, sea la luz ya sabía lo que tenía que hacer. Sin Dios decirlo. Y le va a dar vitamina D a las personas. Y va a causar que las flores crezcan. Y va a causar esto y va a causar aquello. Tan solamente con decir sea la luz. La palabra que salió sabía lo que estaba en la mente de Dios. Por eso es que cuando Dios dijo, produzca la tierra árbol que dé fruto, yo no veo ahí que diga manzana. Y no veo, además de que diga que es manzana, no veo que dice manzanas amarillas, manzanas rojas, manzanas verdes, no veo eso. Pero cuando Dios lo pensó, tan pronto la palabra salió, la palabra creó de tal manera que todo el pensamiento de Dios estaba dentro de esa palabra. O sea, y si nos vamos más allá, eso está brutal. Y métale usted que cuando dijo Dios, produzca la tierra hierba y árbol que dé fruto, ahí está la quenepa, ahí está el aguacate, ahí está la manzana, ahí está el mango, ahí está el guineo, ahí está todo. Tan solamente con decir produzca la tierra, porque cuando la palabra salió, el verbo que era Cristo sabía lo que Dios estaba diciendo. Y por eso es que la planta crece como crece, produce lo que produce y se puede procrear como se procrea, porque estaba en la mente de Dios. Eso está brutal. Y si nos vamos más profundo, me voy a sentir científico. Por eso es que se dice que la palabra es vida. Pero también te dice la palabra es vida porque acciona. Pero también dice Jehová es lento para la ira. Exacto. Porque airado habla. O sea, si tranquilo como uno dice acción y da vida, imagínate en la Imagínense ira. en la ira, ese es un buen cuando punto. habla. Si él llega a hablar en Dice, su yo vida, soy lento en la ira. lo consume, ese es un buen punto. Ese es un buen punto, no lo había visto de esa manera. Es cierto, si Dios, por eso que Dios dice que también nosotros no podemos hablar con ira. ¿Por qué? Porque podemos actuar mal. ¿Qué pasa como usted le pega a sus hijos? O le pegábamos a nuestros hijos con ira. Lo lastimábamos, lo marcábamos. O quizá lo marcábamos en el corazón en cuestión de que lo que le hacíamos le dolió tanto que quedó marcado completamente porque le dimos bajo ira. Uno tiene que hasta contar a veces hasta 100 o 1000. Contarle, no darle bajo coraje, bajo ira. O sea, que ese es un buen punto. ¿Está claro eso? ¿Verdad? Quiere decir que entonces la palabra que salió para crear todo era lo que Dios tenía en la mente. Y cuando Dios lo habló, era el Hijo. Pero el Hijo lo creó todo con el poder del Espíritu Santo. Ahí que está la Trinidad entonces en acción. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, que es un solo Dios, es el que creó todas las cosas. A brutal, ¿verdad? O sea, uno se queda como que, wow. ¿Y dónde salió todo esto? De la palabra de Dios. Por eso es que dice que la palabra sale y va a hacer Lo que Él quiere. lo que él quiere y no vuelve atrás para hacer. Exactamente. Isaías 55 del 9 hasta el 11 dice eso. Dice que así como desciende los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve atrás, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da pan al que come y semilla al que siembra, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo cual yo le envíe. Isaías 55 del 9 al 11. Ahí es donde está la conexión. El verbo es la palabra. Exactamente. Porque es una palabra en acción. Exactamente. ¿Y Sin ese es? el verbo, la palabra no existe. No. Y la palabra no sale vacía, sale con acción del verbo. Por eso Exactamente. es que- Y hace lo que el Padre habló. A brutal, ¿verdad? O sea, eso está brutal. Pues eso todo se encierra, ¿dónde? En esa partecita que era el nombre de Jehová. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Mano Jerez. Sí, cuando aquellos hombres hicieron el templo, que el Señor llegó y entró al templo y dijo, ¿tú ves esto? Te hablo del templo. No quedar aquí piedra sobre piedra que no se Queda llevará. la piedra sobre piedra, entonces ellos pensaron, nosotros tuvimos 40 años hacer el templo y todo va a derribar. Exacto. Wow. Exactamente. Y pasó. Porque lo mataron y a los 3 días resucitó. Está hablando de su cuerpo, no de ese templo físico. Exactamente, porque ese templo físico todavía van 1870 años y no se ha levantado otra vez. Ese templo físico que lo destruyeron en el 70
año 0070, todavía en 2025 todavía no le han levantado. O sea, van casi ya 1875 años y no se ha levantado. Él hablaba de su cuerpo, hablaba de sí mismo. ¿Está bien? Así que seguimos entonces por acá, ya estamos llegando al punto donde ya entonces Moisés va a empezar a pararse frente al faraón y hacer entonces las señales para que suelte a mi pueblo. Acuérdense, lo que está representando que el pueblo... ¿Está bien, hermana María? ¿Ah? ¿Pero qué tiene? Ok, sí que está lacerada. Amén. Pues este punto que estamos entrando ahora es que el faraón está representando al que cautivó al pueblo de Dios. Y al tenerlo cautivo llegó el momento en su liberación. Y recuérdese que todo lo que usted lee en la Biblia usted lo tiene que aplicar. Mucha gente no sabe que lo que usted lee en la Biblia usted lo puede aplicar a usted mismo. Yo me veo hasta en el endemoniado de Gadara. Cuando yo pienso como yo era el endemoniado de Gadara. Yo me veo como el hijo pródigo, que se fue a una provincia apartada a vivir perdidamente. Después que cayó en un punto bien bajo, se acordó de Dios y volvió porque sabía el camino para llegar al Padre. O sea, de todos esos puntitos usted se tiene que ver donde quiera que usted lea algo. Y en este caso, ¿qué entonces representa Egipto? El mundo. ¿Qué representa el faraón? El diablo. ¿Qué representa Israel? El pueblo de Dios. ¿Qué representa entonces las señales? La liberación que Dios causaría con nosotros. ¿Qué representa entonces que Israel pasó por 40 años hasta que fue la nueva generación la que entró y la vieja generación murió? Que yo no puedo entrar a la tierra prometida que Dios tiene para mí hasta que la parte vieja mía no vaya muriendo y el nuevo hombre sea el que vaya creciendo. O sea, eso se ve ¿dónde? Aquí en Egipto. Está brutal. O sea, que así como Israel salió del cautiverio, así nosotros cuando nos convertimos salimos del cautiverio. Así como Israel pasó por el desierto, nosotros pasamos por un desierto. Antes de llegar a Canaán, antes de llegar a la tierra prometida que Dios tiene para nosotros, tiene que haber una renovación de quiénes somos nosotros. Por eso es que la vieja generación iba muriendo, que es la rebelde, la malcriada, la chismosa, la que se quejaba de todo. Esa tiene que ir muriendo porque esa no va a entrar a la tierra prometida. Y la nueva generación, que es como quien dice el nuevo hombre, es el que va creciendo. Y ese es el que va a entrar entonces a la tierra prometida. Para que usted vea la necesidad que hay que ir muriendo poco a poco a lo que éramos antes para que el nuevo hombre sea el que vaya creciendo. Que también va muriendo lo que era, recordando que el pueblo de Israel era un pueblo sometido a egipcio que adoptaron su cultura, adoptaron muchos estilos. Exacto. Y entonces eso tenía que morir para poder ser el pueblo realmente que Dios quería que fuera. Exactamente. El pueblo de Israel. Pero lejos de esa cultura egipcia que estuvo con ellos por 400, 500, 600 sí. años. Y eso también tenía que morir. Y dejar cosas culturales es difícil. Por eso toma tanto tiempo. Exactamente. Y eso es un buen punto porque cuando ellos estaban ahí, después usted ve que a los 3 meses que Moisés subió al monte, ellos están creando un becerro porque el Dios que ellos adoraban, o los egipcios adoraban en Egipto, era como una cabeza de becerro. Por eso es que ellos están haciendo entonces estos dioses. Aarón se las está haciendo y ya una vez está hecho, le dice, estos son los dioses que lo sacaron, porque era lo que ellos tenían en la mente. Y Dios dice, no, yo tengo que matar eso. Y tenía que pasarle 40 años para que ellos murieran por eso. Que todas las partecitas vayan muriendo poco a poco. Mientras va muriendo el odio, va creciendo el amor. Mientras va muriendo la ociosidad, va creciendo entonces la paciencia, etcétera. Una cosa va muriendo, la otra cosa va creciendo. Pero es el nuevo hombre el que va entonces a entrar a la tierra prometida. Está brutal. Seguimos entonces acá en el libro de Éxodo, capítulo 6, del 9 en adelante. Marazoni. 6 del 9 en adelante. El 9 dice: Moisés le dio a conocer esto a los israelitas, pero yo tengo la Biblia El 9 de traducción Nueva viviente. versión internacional. Es el 9. Sí, es el 6, 9, pero como es otra versión. Otra versión. Por eso le digo que no va a estar igual a la de ustedes. Suena diferente, sí. Es diferente. Dice lo mismo, pero de otra manera. Dice, vuelvo otra vez. Moisés le dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. El 10. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo: Ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo: ¿Y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen?
Además, no tengo facilidad de palabra. En otra ocasión, el Señor habló con Moisés y Aarón acerca de los israelitas y del faraón, rey egipcio, y les ordenó sacar de Egipto a los israelitas. Sigo. Sí, pues ahora voy a mencionar los nombres de los ellos. Dice el antepasado de Moisés y Aarón, hay 14. Entonces fueron los jefes de las familias patriarcas, los hijos de Rubén, primogénitos de Israel. Se le tocaba a Halima. Los nombres. Los Los nombres de hebreo. Falú, Hezrón y Carmí. Estos fueron los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Joat, Jaquín, Zohar y Saúl, hijo de la Cananea. Estos fueron los clanes de Simeón. Este Saúl no es el mismo Saúl de allá, porque aquel Saúl que fue el primer rey es de Benjamín. ¿Está bien? Para solamente saber que los nombres se repiten. Según los registros familiares, estos son los nombres de los hijos de Leví, quien vivió 137 años. Gersón, Coat y Merari. Merari es una mujer. Hombre. Hombre. Sí. Yo pensé que era mujer. Sí, siempre uno piensa que es mujer. Es raro que mencionan una mujer. Sí, no, es hombre. Es hombre. Es hombre. Sí. Okay. It's okay. Sí, yo también. Yo tengo una amiga que se llama Merari. Y yo también. Sí, pero en este caso pues, es un hombre. Es un nene. Sí. El 17. Los hijos de Gersón, según sus planes, Libni y Simi. Los hijos de Coat, quien vivió 133 años, Amirán, Isaac, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merán, Maatiri, no sé, y Musi. Esos fueron los clanes de Leví, según sus registros familiares. Escuchen. Amirán, que vivió 137 años, se casó con su tía Jocabed, la cual le dio 2 hijos, a Aarón y Moisés. Esa es la mamá de Moisés. O sea que Leví, entre los hijos que tiene uno que se llama Coat. Coat es entonces el papá de Amram. Y de Amram nace entonces Moisés. En el libro de Génesis, capítulo 15, Dios le dice a Abraham, le dice, sepa pues que tu descendencia morará en tierra ajena y será oprimida y sometida a servidumbre por 400 años. Y le dice, mas a la 4ª generación yo lo visitaré y los haré salir con gran riqueza. Por ende, esta es 1, 2, 3, 4. La 4ª generación es Moisés. Por eso es que la 4ª generación entonces está diciéndole Dios, a esa 4ª generación es que yo te voy a visitar. ¿Estamos hasta ahí? Y cuando llega Moisés entonces es el que va delante del faraón y Dios está cumpliendo la 4ª generación. Que Leví fue el que entró, porque cuando entró Jacob, entró Leví. Después entonces él tiene a Coat, de Coat nace Amram. Amram se casa con su tía, que viene siendo entonces hermana de Coat. Y se casa entonces y tiene entonces a Moisés, a Aarón y a María. María no es la María, la madre de Jesús, sino que María es Miriam. Es otro nombre para decirle a ella. O sea que es Moisés, Aarón y María. Pero en otros sitios se le llama Miriam. Que ella también fue la que habló de Moisés. Ella fue la que habló de Moisés en Números capítulo 12. Números capítulo 12, ella habla de Moisés y dice, ¿acaso Dios habló otra vez de ti nada más? Y no habló otra vez de mí. Y ya, quedó leprosa. Quedó leprosa hasta que Moisés intercede por ella. Pero esa María o Miriam es la que cuando la mamá de Moisés suelta el bebé en una arquilla y la suelta por el río Nilo, el niño llegó ¿a dónde? A los brazos de la hija del faraón. Y ella es la que le dice, mira, si quieres yo te busco una nodriza de las hebreas para que te lo cuide y te lo amamante. Y va donde la misma mamá, que es la mamá de ella, y la trae, y Dios le paga entonces, a través de ellos, le paga entonces, no solamente cuidar a su hijo, criarlo en el camino de Dios, sino que también para colmo le paga. Dios cuando bendice, bendice bueno de verdad. No, y esta fue también la que cuando pasaron por el mar, Danzaron. Exacto, lo que usted está diciendo aquel día. En el capítulo 15, ella es la que danza, y ella entonces tiene sus mujeres que, digo, las que están con ella, danzando y cantando y alabando a Dios, y están entonces dándole gracias a Dios al otro lado del mar. Exacto, eso pasa en Éxodo 15. Cuando lleguemos a Éxodo 15, usted se da cuenta que ese puntito sale ahí. Cuando ellas empiezan a danzar, Moisés entonces cruzó el mar, y ahí que dice, el caballo y el jinete echó el mar, como el corito que cantamos.
O sea, Jehová, mi Dios, mi fuerza y mi canción. Ahora hay victoria para mí. O sea, ese que está ahí es un canto que ellos cantaron cuando pasaron el Mar Rojo. Pero esa es Miriam, esa es María. Pero no se menciona mucho por ahora. Por ende se menciona Aarón y Moisés. Pero este es el Moisés que va a libertar al pueblo. ¿Está bien? Esos puntos son muy importantes ponerlo de esta manera para que usted sepa. Y se casa con su hermana, su tía, que se llama Jocabed. Jocabed. Ese nombre. Jocabed. Ese es el nombre de ella. ¿Está bien? Y es la tía de Amram. Se casa con su tía. Su tía se casa con su sobrino. ¿Qué edad tenían? No se sabe qué edad tenían, pero por lo menos se casaron entre tío y sobrino. Cuando ya aquí, después de aquí, Dios le va a decir, no, ya eso no se puede hacer. O sea, ya es de la familia con la familia, pero tienen que ser por lo menos primos. Por lo menos primos. Por eso es que mi familia en Arabia, yo soy palestino. Mi familia palestina se casa primo con prima. Cuando mi hermana tenía 15 años, se la querían llevar para Palestina, para casarla con un primo. Nosotros tuvimos una experiencia donde mi prima se la llevaron a los 15 años, ya teniendo un noviecito del frente de la casa, se la llevaron para Palestina y allá la casaron con una persona. Ella hoy en día no está bien. Ella hoy en día, usted lo nota, no está bien. Pero fue por eso que lo hicieron, pero la casaron primo con prima. De hecho, se supone que cuando el hombre nace y nace una niña, dice, mira, este es para tu hijo. Y ya ahí se casa. No se conocen, no se quieren, no se han hablado, que se conozcan en el camino. Esa es la mentalidad. Porque tanto para los palestinos como para los judíos, el propósito es procrearse. El propósito no solamente es amor o hacer esas cositas, no. El propósito es procrearse, porque cuando Dios dio el mandato, dice, llenen la tierra, sojúguenla, procréense, multiplíquense. Pues el propósito de Dios es eso, por eso es que tienen hasta 4 mujeres. ¿Por qué? Porque el mismo año puede tener una con esta, una con esta, una con esta, una con esta, siempre y cuando la mantengan a todas por igual. O sea, ese es el propósito. Cada una tiene su propia casa, cada una tiene su propio beneficio, cada una, si yo tengo un peso, son 20 chavos para ella, 20 chavos para este, 20 chavos para este, 20 chavos para este y 20 chavos para... O sea, ese es el propósito, porque el propósito de Dios es multiplicarse. No es solamente el sexo, ni tampoco los beneficios que vienen por el matrimonio, sino que es procrearse. Por eso que tiene muchos hijos. Por eso que tiene muchos hijos. Yo creo que Matías, el senador, es árabe o algo. Tiene 20 y pico hijos. 20 y pico de hijos. O sea, quiere decir entonces que esta gente se multiplica. ¿Está bien? Pero entonces, por eso es que es bueno entender todas estas cositas de cómo es que pasa esto. Pero ya después de esto, Dios le va a decir a Moisés, solamente primo con primo. No más allá. No con tu mamá, ni con tu papá, ni con nada de eso. ¿Está bien? Así que seguimos entonces leyendo. Hasta ahora son los nombres nada más. La única instrucción que dio Dios sobre el matrimonio fue eso de los primos. Después de Moisés. Porque antes de Moisés se casaban entre ellos, porque Abraham, cuando le preguntaron por su esposa, que es Sara, él dice, no, es mi hermana. Y era media hermana. O sea que era hermana por parte de madre, pero de padre, pero no de madre. O sea, era media hermana. Era media hermana. O sea, en ese sentido, pues se casaban todavía. Si nos vamos más para atrás, antes del diluvio, ¿cómo se pudieron procrear? Si no era hermano con hermano. ¿Sabes? Porque Adán tuvo a Set, pero tuvo más hijos e hijas. No había otra raza por otro lado. Quiere decir que entonces entre hermano y hermana, posiblemente después entre tío y sobrina, posiblemente después entre abuelo y nieto. O sea, quién sabe cómo fue que se multiplicaron, pero era de esa manera, porque no había más nadie. Por lo menos empezó hermano con hermano. Por lo menos empezó de esa manera, pero era la única forma que se podía hacer. Hay creencias, por eso siempre yo le voy a mencionar a usted, algunas creencias que existen, donde dice que es que Dios creó otra familia en otro lado. Sin embargo, si eso fuera así, ¿quién fue el que pecó? Adán y Eva. Y si Adán y Eva fueron los que pecaron, y el pecado nos separa de Dios, y el pecado fue lo que trajo la muerte, esa otra familia no fue la que pecó. Quiere decir que hay una familia que tiene 6.000 años por lo menos de vida, y no hay nadie que tenga 6.000 años de vida. O sea que esa otra familia que supuestamente existe, no hay. De hecho, la gente se atreve a decir que hay una muchacha que se llama Lili, la cual fue la primera esposa de Adán. Que de ahí es que entonces nace el primer hijo, que es Caín. O sea, unas cosas tan locas que a veces uno dice, ¿de dónde rayos esta gente sacan esto? Hay unos libros que son los que se llaman libros apócrifos. Apócrifos. Mire esto. Ahí está de los gigantes, ¿verdad? Eso es hecho en Génesis 6. Apócrifo. Apócrifo. Apócrifo, ¿a qué le suena? De ahí que viene Apocalipsis. Que significa oculto. Apocalipsis es revelado. Pues algo que estaba oculto se reveló. Eso es lo que significa Apocalipsis. Pues, apócrifos. Apócrifos son libros ocultos, libros escondidos, libros oscuros, que no fueron aceptados porque contradice un montón de cosas de la Biblia. Ahí está el libro del que se fue, creo que nunca
¿De qué? Hablaba de los gigantes, que estaban en otro nombre. Sí, pero eso es en Génesis 6. Ah, pero Enoc no es gigante. Pues Enoc es apócrifo, ¿no? No, el libro de Enoc sí. Sí. Pero Enoc, no, Enoc, hay un Enoc. Lo que pasa es que hay varios Enoc. Hay un Enoc que nace de la familia de Caín. Hay un Enoc que nace de la familia de Set. Ese Enoc que nace de la familia de Set fue traspuesto para el cielo para no ver muerte por la fe que tenía. O sea, pero no era gigante, pero sí todavía está vivo hoy en día, en algún lugar que Dios lo tiene. Pero eso es el libro que se escribió de él, yo lo tengo ahí. Es un libro apócrifo. Lo tengo ahí para saber qué se dice, yo lo tengo ahí. Yo tengo el libro de Jacer, yo tengo un montón de libros que la Biblia no aceptó, porque contrahizo un montón la escritura. Pero lo tengo para yo saber. No le recomiendo que alguno lo lea, porque yo mismo también tengo cuidado si lo voy a leer. Yo no lo he leído todavía. Yo lo tengo ahí, no lo pienso leer. Es simplemente para tenerlo. Si alguien me viene a decir algo, yo lo busco acá y lo digo. Yo tengo el libro del Islam también ahí, el Corán. Yo tengo el libro del Mormón, yo tengo el libro de los Testigos de Jehová, yo tengo la Biblia de todos ellos. O sea, yo tengo todos esos libros ahí, pero es para yo saber. Pero no los leo. Porque posiblemente leerlo me puede entonces confundir y puede entonces caer en una trampa del enemigo. Ejemplo, en la prisión había una persona que tenía el libro, que se iba allá al libro, él tenía una cruz invertida y acá tenía el 666. El tipo era satanista. Y llegaba entonces en la prisión a la capilla a buscar el libro de Satanás. Y un amigo mío me dice, vamos a leerlo. Y yo, ¿tú eres loco? La Biblia esa de la de ellos. Sí, le llaman Biblia, pero en sí es el libro de Satanás. Sí, que es una, como decir, la Biblia de Satanás. Y la gente me decía, los muchachos me decían, vamos a leerlo, vamos a buscarlo para leerlo. Y yo, ¿para qué yo quiero leer eso? Es como tú decirme a mí que eso está podrido, a ver qué sabe. Si está podrido, yo no quiero probar. No me quiero ni imaginar qué dice ese libro. ¿Sabes? Que para qué yo voy a leer algo que yo sé que lo que va a hacer es blasfemar a mi Dios y se le va a quedar a uno en la mente y va entonces usted a pensar en eso sin quererlo. Yo digo, ¿para qué yo quiero leer eso? Pero entonces estos libros apócrifos son libros escondidos, libros ocultos, libros que no se aceptaron en la Biblia. Pues de ahí entonces que data lo de la supuesta Lili, de lo de la supuestamente que Caín era hijo del diablo. O sea, si el diablo es un ángel caído, Dios dice que los ángeles no se pueden procrear. Pues ¿cómo el diablo se puede procrear? O sea, Hay una parte que dice que los gigantes tuvieron relaciones con las mujeres. ¿Eso es verdad? los hijos de Dios. Algo sí lo había escuchado. Porque ahí no, Algo sí había Esos son los hijos de Dios. Lo que pasa es que eso está en Génesis 6. ahí nacieron los malos. Y ahí nacieron los gigantes que... los malos. Sí, lo que pasa es que después de ahí, cuando dice en Génesis 6, que dice que esas personas, que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres y vieron que eran hermosos y empezaron a tomar para entre sí. O sea, que vieron a la mujer y le empezaron a tomar entre sí. Pues de ahí que nacen los gigantes. Pues dice, pero ya había gigantes antes que los hijos de Dios se llegaran a las mujeres. Quiere decir que los gigantes ya existían. Eran gigantes que los otros días vimos un estudio de que una de las camas era de hierro y medía 13 pies por 6 pies de largo. O sea, el tipo medía 13 pies. ¿Ah? Exacto, de los cananeos. Cuando estamos hablando de la conquista. Ahora, ese tipo mide el cuarto mío. Mi cuarto mide 13 pies de largo. Es tan chiquito que yo quedo cómodo. Pero ese tipo no cabría, el tipo tendría que meterse así. Y quizás las plantas de los pies están en la pared. Y la cabeza está en la planta, en la otra pared. O sea, el tipo era tan grande, pero era gigante. Ahora, en ese caso, cuando dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y empezaron a tomar para ellos entre sí, dice que entonces la gente piensa que son hijos de Dios, son los ángeles. ¿Por qué? Porque en el libro de Job dice que un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios y entre ellos se metió Satanás. Ahí está hablando de los ángeles. Pero la clave que está en que no son ángeles, lo del capítulo 6 de Génesis, es porque dice que los hijos de Dios empezaron a ver que las hijas de los hombres eran hermosas y empezaron a tomar para sí. Cuando en el Nuevo Testamento usted se da cuenta que hay una historia que le cuentan a Jesús, Señor, una pregunta, y lo hacían simplemente para probarlo. Y le decían, había una mujer que tuvo un esposo y el esposo no le dio prole. Y él se murió. Y ella se casó, se metió con su hermano, con el hermano de él, con su cuñado. ¿Ah? El hermano del muerto. Y tampoco le dio prole. Y se murió. Y vino con el tercer hermano. Y tampoco. Y así tuvo 7 hermanos. Ella murió y murieron todos. En la regeneración, cuando todo se ha hecho nuevo, ¿de quién será ella mujer? Porque los 7 la tuvieron. Y él le dice, la verdad que ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Ustedes no saben que en la regeneración ustedes serán como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, está diciendo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles son los que se llaman asexual. Asexuales que no tienen sexo. Se menciona Gabriel, Miguel, nombres de hombres porque es el carácter que ellos tienen. O sea, es el poder que ellos tienen. No lo menciona como de femenino, sino como de masculino.
Entonces, de hecho, yo estaba viendo un perfume que yo vi hoy, que me lo entregaron en marcha para guardarlo. Y yo lo guardé ahí lo más tranquilito, y una muchacha me dice, mira lo que dice ahí. Y decía, God is a woman. Yo me quedé así, yo, ¿cómo? Yo desde que vi eso. Dios es mujer. Y yo, a rayos, Y ¿dónde una estamos? canción, y es una canción que tiene ella. Pues ahora mismo, en ese caso, si dice que aquí los hijos de Dios tomaron para sí mujeres y se empezaron a multiplicar, pero los ángeles son asexuales, ya me pone una red flag, una bandera roja y un signo de interrogación. ¿Serán ángeles? Cuando me dice Jesús que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, y después me dice en Mateo capítulo 24 y en Lucas 17 que los últimos tiempos serían como los días de Noé, que los hombres se estaban casando con mujeres del mundo, pues no son ángeles. Lo que pasa es que había una descendencia de la cual Jesús nacería, que esa descendencia son los hijos de Dios. Y Dios lo considera, de los hijos de Dios nacería el Hijo de Dios, la descendencia obediente. Por ende, entonces, cuando me dice a mí que será como en los últimos días, como en los tiempos de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, pero los ángeles no se casan y se dan en casamiento, ¿qué quiere decir? Que esos no eran ángeles. Y cuando yo entonces me voy entonces para allá, para Génesis 6, lo que pasa es que la descendencia de la gente fiel a Dios empezaron a entremeterse con la gente del mundo. Y eso fue lo que Dios le desagradó. Eso fue lo que Dios le desagradó. O sea, todo eso para explicar que no eran ángeles, pero sí nacieron gente grande, pero ya había gente grande como quiera. Y lo que pasa es que tanto los años empezaron a descender, como también la estatura empezó a descender. Porque los años eran 969, que fue Matusalén. 950 fue Noé. 962 fue Yaret. 930 fue Noé. 910 fue Set. O sea, si venimos más abajo, ya los años están, ya te vio que aquel murió a los 137, el otro murió a los 133, Moisés murió a los 120, José murió a los 110. Ya hoy en día nadie dura tanto tiempo, porque los años han ido bajando, porque la maldad ha aumentado. Yo no me quiero imaginar un Hitler viviendo 900 años. No me quiero imaginar un Trump viviendo 300 años. O sea, son cositas que uno mira y uno dice, espérate, ¿esto qué está pasando aquí? O sea, quiere decir entonces que no eran ángeles, eran seres humanos. Sí. Una vez me preguntaron que como yo veía a Dios como mujer o como... ¿Aquí? A mí me preguntaron que como yo veía a Dios, si como una mujer o como un hombre. Dios es espíritu. Y yo digo, ¿como un hombre? Exacto. Sí, pero lo que pasa es que las características que él tiene son de hombre. Pero que en verdad pasa, él es como los ángeles, no tiene... No tiene sexo. Sí, Dios es asexual. O sea, porque no se procrea. Pero sí nos hizo su imagen, y él siempre habla de sí como varón, que dice, yo soy tu esposo. O sea, y tú eres mi esposa. Bien que yo fui tu esposo, fui tu marido, y qué sé yo ni qué sea. Siempre lo hace de esa manera porque ¿qué hace el marido? Por lo menos hoy en día hay mujeres que son independientes. Hay mujeres que no necesitan un hombre para subsistir, no necesitan un hombre para vivir. Ellas son suficientemente valientes para vivir una vida tranquila y sola y procreándose, proveyéndose ella misma. No necesitan un hombre. Pero en tiempos bíblicos, el hombre era el que proveía para la mujer. El hombre le daba seguridad. El hombre le daba lo que necesitaba. Por ende, Dios está diciendo, yo soy tu esposo, en el sentido, lo que tú necesites lo tienes en mí. Pero aunque la mujer se pueda procrear sola, necesita al hombre. Sí, porque es lo que quieren hacer hoy en día. Exacto. Y vi un estudio el otro día, un reportaje el otro día, donde decía, no, nosotros las mujeres no necesitamos al hombre. No, nosotros podemos hacerlo con inseminación artificial. ¿Y de dónde salió el semen? Del hombre, no, pero ahora lo podemos buscar en qué ha sido y dónde, y de dónde salió ese semen. Sea como sea, XY y XX, sigue siendo igual. Que de aquí a 100 años, cuando tú te mueras y todavía los huesos están ahí, por más que tú te creíste hombre, a la hora de la verdad, un científico, un arqueólogo, de aquí a 100 años va a decir, esto no es una mujer. Por más que quieras hacerlo diferente. O sea, sigue siendo XX, XY. O sea, de ahí eso no lo cambia nadie, eso está en el ADN de cada persona. Podrá meterse hormonas, podrá meterse lo que quiera, podrá cortarse aquí, podrá añadirse allá, pero sigue siendo hombre o mujer, como yo lo creo. Hubo un experimento donde lo que pasa es que ellas sacan ese argumento porque dentro de cada una de las mujeres queda un rastro en una parte del hueso que tiene semen. Entonces ellas cogieron ese pedacito y con eso experimentaron, pero lo que salió de allí no duraba. Un experimento y cerraron y dijeron, no, esto no va para ningún lado. Sí, que la gente, yo no sé qué la gente está pensando, de verdad. Es como cuando dicen que la tierra es plana. Es que quieren llevarle la contraria a Dios. Pero los pilotos dicen que la tierra es plana. Sí, la verdad es que se ve así directamente, pero sin embargo los científicos han visto que la tierra es redonda. Pero dicen que yo nunca comí curva. Yo tuviera miedo de irme en un avión con un piloto que dice eso. Exacto, sí, porque entonces va a seguir que directo no me por ahí abajo. entere, que no me entere porque no va a viajar.
y llegó allí. Sí. Y la Biblia dice que Dios se sienta. ¿Dónde se sienta Dios? En el círculo En el círculo de la tierra. Ahí no vale más nada. O sea, dice la Biblia que la tierra gira sobre su propio eje. O sea, gira. Como si va a ser plana, ¿cómo va a girar en su propio eje? O sea, que la Biblia misma explica todas esas cositas, pero la gente lo que quiere es simplemente decir, no hay Dios. Y ahora mismo se está metiendo con eso de que Dios es mujer. De hecho, hay una persona que se llamaba José de Jesús Miranda. José Luis de Jesús Miranda. Él era el que decía, yo soy Jesucristo hombre. Él era el que decía que él era Dios. Entonces, después que él decía que él era Dios, él decía que él también era el diablo. Él decía que era Jesús y decía que era el anticristo. Y el tipo le puso a la gente la marca 666 y la gente se marcaban con el 666. Él se iba a casar y cuando él se iba a casar le preguntaron a la muchacha, miren, ¿qué tú sientes casarte con Dios? Y ella decía, imagínate. No, perdón, con José Luis. Ella decía, imagínate casarme con Dios. O sea, le decían Dios, lo adoraban. Él muere y ahora la mujer de él, que se llama Elizabeth, ella ahora se llama Elizabeth Melquisedec. Y ella dice, igual que él, que se pone así, dice, yo soy Dios mujer. Y vuelve ella dice que Dios es mujer, que es ella. O sea, todas esas barbaridades, siempre la Biblia menciona a Dios con el pronombre masculino. Siempre lo menciona con el pronombre masculino porque Él es el protector, es el proveedor, Él es el que cuida, el que salva. O sea, lo que usted necesita es como si fuera el hombre de la casa que saca cara. Por eso es que lo menciona de esa manera. O sea, pero Él no tiene sexo. Dios no tiene sexo. Simplemente es que Dios es varón de guerra. O sea, lo mencionan como varón de guerra. Pero no en el sentido que nosotros pensamos. Igual que, por ejemplo, si nosotros nos multiplicamos, Él no se multiplica de esa manera. Él nos creó a nosotros para que nosotros nos multiplicáramos. O sea, pero la gente quiere meterle tanta cosa a Dios que no son bíblicas. Y si no está en la Biblia, hay una de las reglas de interpretación de la Biblia que dice que donde la Biblia queda silencio, usted guarda el silencio también. Yo no me puedo por ahí inventar. No, es que me parece lógico, Dios no brega con lógica. No, es que la razón me dice, Dios no brega con la razón. Hay cosas que Dios hace que no tienen sentido. ¿Cómo Jesús pudo caminar por encima de las aguas? ¿Cómo Dios pudo detener la tierra? La tierra gira a 1000 y pico de millas por segundo. Eso es así. Y usted y yo salimos volados. ¿Cómo se puede explicar eso? Y Dios de repente, la tierra dando esa vuelta así, de repente Dios hizo y la detuvo. Y nadie se salió del sitio. Él la detuvo por un tiempito. Hasta que Josué ganara una batalla. Y otro día la tierra dando vuelta así. Y Dios lo que hizo fue y lo dio para atrás. ¿Cómo se explica eso? O sea, Dios no tiene que ver con la razón o con el sentido. Mana. Nada, en cuanto a cuando vinieron esos ángeles, o sea, que los querían Acostarse con ellos. por así decirlo. Pero eran los hombres, no eran los ángeles que se querían acostar con ellos. Los hombres. O sea, los hombres con los ángeles. Por eso. Que los hombres de la ciudad estaban tan corrompidas que de hecho Mateo también lo menciona y dice que en los últimos tiempos sería como Sodoma y Gomorra. O sea, el homosexualismo estaba rampante allá. Y hoy en día como ahora. Como ahora. O sea, Dios dio señales. Él no dijo cuándo viene, Él no dijo qué día Él viene. Él solamente dijo cuando vean estas señales, sabe que estoy cerca. Ya estamos viéndolo. Donde ahora mismo el hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre. Es más, usted lo ve caminando lo más tranquilito por ahí, no se avergüenza. O sea, y la Biblia está diciendo que los últimos días sería como eso. ¿Qué pasa? La corrupción era tanta y la abominación que es el homosexualismo y el lesbianismo era tanto que ellos simplemente le tocaron la puerta. Mira, saca ese hombre para acá para sacarlo, que nos queremos acostar con ellos. Conocerlo no era, hola, ¿cómo tú estás? Yo soy Yuma y tú, Génesis, un placer, Génesis. No era ese tipo de conocer, era el tipo de conocer de tener intimidad. Es la misma palabra que se usa cuando dice, y conoció a Adán a su mujer, y ella concibió, o sea, tiene que ver entonces con sexo. Pero lo que yo estoy diciendo es, saca a estos hombres para que los conozcamos y sácalos para que nos acostemos con ellos. Para que tengamos relaciones sexuales, hombres con hombres, porque ellos tenían unas facciones de hombres. Ellos no tenían sexo, pero los hombres estaban tan corrompidos que los vieron tan lindos, tan guapos. Oye, sácalos para acá, para que los conozcamos. La Biblia dice que cuando Dios vio eso, destruyó Sodoma y Gomorra. Pues, ¿qué está diciendo ahora? Que cuando Dios viera esto, es cuando Dios va a destruir la tierra. O sea, mire cómo Dios habla acerca de eso. Dice que cuando en Sodoma y Gomorra, dice Ezequiel 16, Ezequiel 16 del 49 al 50, y lo digo para que se quede grabado. Ezequiel 16 del 49 al 50 dice que Sodoma y Gomorra y las otras dos ciudades eran orgullosas, ellas eran abundancia de ociosidad, nadie quería hacer nada, tenían abundancia de comer, de panza, abundancia de comida, ellos no se preocupaban por el menesteroso y el necesitado. Y dice Dios, pero cuando cometieron abominación, yo lo vi, las quité. ¿Qué quiere decir? El mundo siempre ha sido orgulloso,
siempre ha sido ocioso, ha tenido abundancia de pan, no ha ayudado al menesteroso ni tampoco al necesitado. Pero Dios dice, pero cuando yo vi la abominación, que es lo que estamos haciendo hoy, digo, nosotros no, sino en el mundo, está con el homosexualismo, está rampante, Dios dice, la tengo que quitar. Y por eso es que cuando Dios envía a los 2 ángeles para decir que la ciudad iba a ser destruida, ha enviado a la iglesia judíos y gentiles para decirle al mundo que este mundo se va a destruir, para que escapemos directamente. O sea, quiere decir que Dios está advirtiendo, cuando ve estas señales, sabe que me voy. En el tiempo de Noé, habían hijos de Dios ahí, porque dice la Biblia, los hijos de Dios vieron que la hacía de los hombres. Sin embargo, solamente Noé con su familia se metió. ¿Qué quiere decir? Que en los últimos días habrá mucha gente, soy llamada, hijos de Dios, que no van a entrar en la arca. O sea, todo eso son señales que Dios está dando. Y Dios está diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el arca, si lo podemos decir de esa manera. O sea, por eso es que Dios está dando todas esas señales. Zaira, después Beatriz, después... ¿Pero qué? Pero para saber. La pregunta. Mana Beatriz. Que a veces mi hijo se crió estudió en una escuela, colegio católico, en una laica o en una militar, y entonces a veces empezaban pues se mezclan muchas cosas, sí, y ellos empiezan a tener preguntas. Sí. Y entonces salió ese tema de que si mujer, yo digo, y yo vamos a la Biblia. Y entonces yo digo, vamos a ver, ¿qué dice aquí? Padre. Cuando Exacto. Jesucristo está dice que dice Padre, porque Exacto. ¿verdad que no dice mamá? No dice madre. ¿Verdad que no dice madre? Exacto. No te compliques. Yo digo, deja esas complicaciones, déjaselos a los que le encantan Ese debate. maquinar y la morbosidad y todo eso, porque la palabra es clara. Exactamente. O sea, y no te llama engaño. Cuando Dios te va a decir algo, cuando te dice una palabra, no te llama engaño, no te confunde, no te pone confusión, te lo deja claro, porque Él habla claro. O sea, él no habla entre... Que no se entiende. No, sé que no se entiende, no entiendo lo que me estás diciendo, pero ¿de qué me estás hablando? No me pone cosas así. Y entonces, yo a mi hijo lo fui llevando porque eso está, como dice ella. ¿Cómo tú te imaginas? ¿Cómo dijo Cristo? Cuando estaba muriendo, cuando se lo clavaron en la cruz, que dijo madre o dijo padre, pues ya está. Ya está, no hay madre que buscar. Sí. Y hay gente que le sigue dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Hay una película que yo la vi y no la quiero enseñar. Y mucha gente me dice, enséñala. Se llama The Shack, de la cabaña. La cabaña. Y esa película hace ver a Dios como mujer. ¿Por qué? Porque como el hombre fue maltratado por su papá, él no podía ver la figura de Dios como un padre. Pues según la película se le aparece entonces en forma de mujer, pero eso es confuso. Por eso yo nunca le he enseñado aquí, pues yo digo, quizás yo lo entiendo, pero quizás mucha gente no lo va a entender. Pero como es la misma Trinidad, si te fijas, la figura de Cristo sigue siendo hombre. Exacto. O sea, dice, está como mujer, pero es para evitar el trauma que él tenía por su papá. Sí. Pero quien está con él, quien corre con él, quien le da, es el hombre, porque es Jesucristo. Sí. Pero yo nunca le he enseñado, por eso digo, porque se me puede confundir alguien. Sí, es que es un poquito... Sí, es medio confusa. Sí. De hecho, hay gente que dicen que Dios es el Padre, el Hijo es el Hijo, ¿y quién es la mujer? O sea, se atreven a decir eso. O sea, son palabras bien blasfemas, está brutal. O sea, yo tengo un amigo mío, digo, un conocido en la prisión, que yo le hablaba de Cristo y él simplemente decía, yo el día del juicio, mano Miguel, yo el día del juicio me voy a parar a Dios así y decir, ¿qué vas a hacer? Y yo, ¿en serio, brother? Y él me decía, le voy a decir así, le voy a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo le dije, mi hermano, si el diablo mismo se tiene que doblegar ante Dios, y tú te vas a atrever a decir tú que te vas a parar ahí al frente. Y él, ¿sabe qué? Nunca más le hablé del Señor. Porque yo dije, si le sigo hablando del Señor, va a seguir entonces al punto en que puede blasfemar en contra del Espíritu Santo y se puede perder. Yo dije, no te voy a hablar más de Dios. Y nunca más le hablé más de Dios. Ahí es que viene que la Biblia dice, no le eche la perla a los cerdos. En otras palabras, algo tan precioso, los cerdos no saben cuán valioso es esto. Los cerdos está diciendo el impuro, el inmundo, el abominable. No entiende lo que es esto. Pues ya después de unas cuantas veces que uno le hable, si están tirando la palabra por el piso, pues ya uno dice, no te voy a hablar más nada. O sea, y eso lo menciona la Biblia de esa manera. Sería bueno verlo así, digo, sería bueno yo estar ahí, ver cómo Y te verte, quedas sin y verte. rodilla. Usted le ¿Cómo te quedas sin No, yo rodilla? diciendo que no de la historia de antes y eran bien crueles. Eran bien crueles porque hay una parte de la Biblia que ellos se mudan, no sé los nombres, pero ellos se mudan para otro lugar y le cogen a la muchacha y se la violan toda la noche, ya muere, él la coge, Jueces 21. Pican pedazos. Ay, Eso nosotros lo leímos, ¿se acuerdan? Nosotros lo leímos aquí, yo le dije, solamente para que vean. Lo que pasa es que a veces uno dice, porque eso está en la Biblia.
Porque al principio dice, cuando gobernaban los jueces y no había rey, cada cual hacía lo que bien le parecía. O sea, quiere decir que había un pueblo sin ley. Y eso lo que demuestra es que una ciudad o un pueblo o una nación sin ley de Dios puede actuar de esa manera. O sea, pasó real. Y la Biblia dice, estas cosas, en 1 Corintios 10 dice, estas cosas les pasaron y están escritas para nuestra enseñanza. Quiere decir que pasó y se escribió para que aprendamos. O sea, no quiere decir que Dios lo apoyó, Dios lo respaldó, sino que Dios está diciendo, mira cómo estaba la corrupción en ese tiempo, que por una noche entera, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, a una mujer, todos los hombres de la ciudad la cogieron y la violaron completamente. La mujer terminó y el tipo le dice, vente, móntate. ¿Cómo se va a montar? Y él después de todo lo que hizo, la picó en 12 pedazos y la tiró. Eso está en Jueces capítulo 20 y 21. Eso está brutal. Esa es una de las historias más oscuras que hay en la Biblia, que está fuerte de verdad. Sigue, estamos ahí, ¿verdad? Pero ¿Tiene algo? ejemplo. ¿Sabes? Tiene muchas preguntas. Tenía que tener algo bueno ahí. A ver, hermano. Pero eso lo que te da a demostrar para la enseñanza, porque de ahí es donde te enseña que Dios es la ley. Exactamente. Y una Dios ciudad es la sin ley. Dios Y una voz sin ley. puede hacer lo una que le da la gana. sirvió, pues entonces esas son las cosas que Exactamente. O sea, llega el punto el ser humano, como dice la Biblia en Génesis 6, que dice que el pensamiento, la intención del corazón del hombre es de continuo solamente hacia el mal. Y viéndolo Dios se arrepintió de haber creado al hombre. O sea, que quiere decir que el corazón de nosotros es completamente malo. Jeremías 17 dice claramente, dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice, yo Jehová, que pruebo la mente y pruebo los corazones. El salmista, inspirado por Dios, en el Salmo 19, en el 12, él dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay cositas que usted no sabe. Hay cositas que a veces uno alberga y no se da cuenta. Por eso uno todos los días tiene que decir a Dios, Dios. El Salmo 139 dice, el 23 y 24, escudriñame, Dios, y conoce mi corazón. Ya que el corazón es perverso, pruébame y conoce mis pensamientos. Y vese en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. O sea, el mismo salmista decía, si hay algo oculto en mí que a ti no te agrada, líbrame. Y el mismo salmista en el Salmo 19 que dice, líbrame lo que me son ocultos. Él mismo dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. O sea, él decía, que lo que yo piense sea grato delante de ti. O sea, hay que reconocer que yo solo no puedo pensar que estoy bien. Yo a veces me analizo y yo digo, ok, no sentí orgullo, ok, no tengo soberbia, ok, no sentí odio, ok, no tengo rencor, siento algo contra fulano, Señor, perdóname. O sea, uno tiene que analizarse constantemente todos los días. No sea que Cristo venga y haya esa raíz de amargura. O sea, por eso es que es bien importante uno analizarse todos los días para saber dónde yo estoy parado. ¿Está bien? Y ve, el estudio ha cogido otro giro, pero sigue siendo un estudio. Sigue siendo un tema que es bien importante para saber el gran yo soy. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Tocamos unos cuantos minutitos más porque de aquí yo salgo para una clase. Yo doy clase los lunes a las 8 en el Instituto Bíblico. O sea, yo salgo de aquí volando. A veces tengo que llamar por allá. Voy por ahí. Aquí tengo el teléfono. Sí, yo sé, hermano José siempre me hace. Ajá. Me quedan 6 minutos ya. Exacto. Así que 6 minutitos más, en lo que yo llego allá son como 10 minutitos, así que llego a las 8 y 10 hasta las 9, pues es la clase que yo doy. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Está quedando claro, ¿verdad? Vuelvo y digo, llevamos 2 semanas, no dicen, no, eso lo tocamos otro día, porque si ese día fue que salió la pregunta, ese día la vamos a tocar. ¿Está bien? Así que está claro hasta ahora, ¿verdad? Aquí estamos abiertos, sí. A veces uno piensa simplemente, wow, porque la demás gente no está. Muchos trabajan, otros tienen familia, los hijos juegan baloncesto, pelota, lo que sea, pues uno entiende. Pero siempre va a haber este grupito o un poquito más. La semana pasada habíamos cuánto, 16 yo creo que. O 19 creo que fue. Yo decía 16 o 19. Yo sé que el número 6 o 9. Uno de los dos, pero si éramos 19, pues hay veces que habemos más. Pero eso simplemente, pues los que quieran venir, pues estamos aquí. Ahora, los cultos son martes y jueves, pero lunes y sábado, pues tenemos 2 puntos diferentes. Tenemos el comienzo, que es desde Génesis para adelante los lunes, y el final, que es Apocalipsis los sábados. Y siempre estamos tocando diferentes temas. O sea, diferentes puntos para que podamos entonces ver el comienzo y el final. ¿Está bien? Así que vamos entonces ahora a seguir leyendo un momentito para seguir de los nombres. No voy a brincar estos nombres porque son importantes saberlos. Sigue, hermana Sonia. Voy para el 21. El 21. Dice, los hijos de Isaac, Coré, Nefeg y Sicri. Ese core es importante. Porque ese core en número... los hijos de Coré. ¿Y quién era Coré? ¿Quién fue Coré? Coré fue un tipo que de repente se para con Moisés y le dice, no, pero es que, ¿quién te puso a ti por juez? Y él empezó entonces un grupo que se rebeló contra Moisés. Y Moisés, siendo el líder de Dios, que Dios puso ahí, él vino y quería hacerse él el líder.
Y lo que le causó fue que entonces Moisés le dice, ok, no hay problema. Si Dios no me puso a mí como líder de ustedes, no hay ningún problema. Ustedes van a morir o de viejo, o van a morir de lo que cualquier otro ser humano puede morir. Pero si Dios me puso a mí como líder, que Dios haga algo diferente. Que la tierra se abra y se los trague. Y se los tragó. No acababa Moisés de hablar. Y él decía que se los trague la tierra y desciendan al Seol vivo. Cuando todavía Moisés está diciendo que la tierra se abrió y se los tragó a todos. ¿Cuándo se acuerdan lo que pasó aquí en Puerto Rico en la palabra? Esa es la palabra, por eso es que Dios dice, y lento para la ira. Porque Exactamente. la palabra acciona. ¿Cuándo se acuerdan lo que pasó una vez allá en Ponce? Mamelle. En Mamelle. ¿Se acuerdan de Mamelle? ¿Quién se acuerda? Permiso. ¿Quién se acuerda de Mamelle? Mamelle fue una montaña que había una ciudad arriba, se los tragó a todos. Pues yo me imagino algo así, pero hasta el Seol. Está brutal, está brutal. No, ellos están en el Seol, se quedaron ahí. Lo que eso se refiere es que la tierra se abrió a tal punto que se descubrió las partes céntricas, porque el Seol está en el centro de la tierra. Esta es la tierra. El núcleo. De hecho, el núcleo de la tierra es más caliente que el sol. La parte de arriba del sol es 5.500 grados. La parte del centro de la tierra es 6.000. O sea que el centro de la tierra es más caliente, y he dicho, eso sí digo por los científicos. Aquí tocamos ciencia, aquí tocamos matemáticas, aquí tocamos español, gramática, álgebra, cogemos álgebra. Eso fue la semana pasada, antipasada. Me dijo, después yo fui para casa frustrado. Yo decía, Señor, ¿por qué no me salió? O sea, explicarlo. ¿Ah? De que cuándo se iba a cumplir, sí. Entonces, esta es la tierra. El centro de la tierra es lo que se conoce como el Seol, en hebreo. En griego, Hades. Hades. Hoy se llama infierno. Infierno. Pues cuando la tierra se abrió, yo me lo imagino algo así. Se abrió literal. O sea, un terremoto tan grande que toda esa gente cayeron sus cuerpos completamente hasta acá. Yo me lo imagino hacia arriba, o sea, bajando hacia acá. Hacia acá. Cayendo hasta acá. ¿Qué pasa? Ya cuando llegan ahí ya se mueren. Pero su alma se queda entonces ahí. O sea que ellos están en el Seol. Pasaron doble muerte porque el bajar, me imagino que se dieron contra los lados. O si no, cuando el caliente los tocó, se desintegraron. Pero su alma se quedó directamente ahí. Porque ahí van las almas. Ahí no hay cuerpo, ahí van las almas. Tan caliente que está que ahí no sobrevive nadie. O sea que esa gente que fueron así rebeldes con Coré, que fue los que se rebelaron contra Moisés, esa gente descendieron vivos hasta el Seol y ahí quedaron y sus almas están todavía ahí en ese lugar. Pero él lo que hizo fue se levantó y Moisés le dice, pues que haga algo diferente, y ahí se abrió. Y usted pensaría que todos los que vieron eso cogieron miedo o cogieron temor. Al otro lado, al otro momento también estaban quejándose, porque eso fue en el capítulo 16 de Números. Y en el capítulo 21 estaban protestando contra Moisés otra vez. Que ahí fue que Dios les manda serpientes venenosas, los picaba en el capítulo 21, o sea, no aprendieron la lección. Con ti que vieron eso, no aprendieron la lección. Quiere decir entonces que ese es Coré. Ese sí es Coré. A mí es importante ver de dónde salen, o sea, que son familias, son israelitas, no son extranjeros. Seguimos para terminar los nombres. El 22. Los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Elizabeth, hija de Abinadab y hermana de Naasón, y ella le dio 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eso es importante porque 2 de esos van a morir. 2 de esos 4 hijos de Moisés, de Aarón, van a morir. Porque estaban ofreciendo incienso, que eran los que presentaban delante de Jehová la oración del pueblo. El incienso representaba la oración. Y ellos estaban presentándola, pero lo que hicieron fue de una manera que a Dios no le agradó y los dejó muertos ahí. Eso lo vamos a ver después en el libro de Números. Y Dios le dice a Moisés, no llores, no llores. Y Moisés, me lo imagino, como el chavo. En inglés dice, shove it, ¿sabes? Trágatelo. Y él, no pudo llorar los hijos. Hizo cucharita, no pudo llorar a sus hijos. Estos son ellos. Sigue más. Los hijos de Coré, Asir, Elcaná y Abiasar. Estos fueron los clanes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, la cual le dio a un hijo, Fines. Estos fueron los jefes de los clanes levitas en orden de familias.
Los levitas eran los sacerdotes. Los sacerdotes. La tribu que Dios escogió para sacerdotes. Todavía a este punto no los ha escogido. Los va a escoger en el capítulo 32. Todavía en este punto no los ha escogido porque cuando Él los escoge como la tribu sacerdotal es cuando hacen el becerro y Moisés le dice, el que esté por Jehová, que se va a sacar para la derecha. Y ahí fueron los levitas que mataron a todos los demás y Dios le dice, es mi tribu sacerdotal. O sea, los purificó como que dice Dios ese día, pero falla, pero lo está mencionando como eso, como la tribu sacerdotal. 26. El 26. Aarón y Moisés son los mismos a quienes el Señor mandó que sacaran de Egipto a los israelitas, ordenados en escuadrones. Son ellos quienes hablaron con el faraón, rey egipcio, en cuanto a sacar de Egipto a los israelitas. ¿Sigo? Sí, hasta el último. Ok, 28 acá dice Aarón, vocero de Moisés. Cuando el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo, yo soy el Señor. Habla con el faraón, rey de Egipto, y comunícale todo lo que yo te diga. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si yo no tengo facilidad de palabra? Amén. Ahí está. O sea, vuelvo otra vez al punto donde empezó la genealogía. Para decirnos, era un paréntesis nada más lo que estoy haciendo. O sea, ya terminamos el paréntesis, vamos, seguimos con la historia de ese Aarón y ese Moisés que fueron del faraón a decirle, ¿por qué tú me mandas a mí si yo no sé hablar? O sea, yo soy tardo para el habla, recuérdense, no solamente que él quiere decir que él era tartamudo, es que él conocía varias lenguas. Él conocía la lengua hebrea, él conocía la lengua aramea, él conocía la lengua egipcia, pues se le hacía quizás, como dice en inglés, stutter, ¿sabes? Como que tartamudear. Porque, por ejemplo, ahora mismo yo puedo estar hablando español, pero hay veces que yo tengo que usar una palabra en inglés, que se me olvida el español, pues la uso en inglés. Yo pensé que él era gago. ¿Qué le da gago? No, pero lo que quiere decir con eso es que es bien lento para el habla porque se le hacía difícil sabiendo tanta lengua. O sea, no es que como que, ¿sabes? No era eso. Sino que simplemente el habla de él era porque estaba tanta lengua mezclada. Y no sé si usted ha oído hablar un americano hablando español, se le traba la lengua. Pero es por eso, es por los idiomas. Es por los idiomas. ¿Ah? ¿Está claro eso? ¿La está quedando bien? Sí, para mí esto es un gozo, ¿verdad? Para mí, yo estudio la Biblia, yo me vuelvo loco. En la prisión, ¿sabe cuántas horas yo he estudiado la Biblia? 12 horas, sentado. Eso era y memorizármela. Quería memorizármela completa, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Y yo en ese momento lo leía 12 horas. ¿Sabe por cuánto tiempo? Por 10 años. Calcule 12 horas por 365 por 10 años. Eso fue el tiempo que yo le dediqué. Si usted nota, son 12 horas que es la mitad de un día. O sea que 10 años son 5 años sin parar leyendo la Biblia. Si lo ponemos de esa manera drástica, fueron entonces 5 años sin dormir, leyendo la Biblia todos los días. Y eso para mí eso era una pasión, una cosa brutal. Al punto como Jimmy dijo ayer, un día estamos a la parte de afuera de la capilla, porque adentro estaban los musulmanes, estábamos solo afuera, había un árbol bien grande. Y ese árbol ya nosotros tuvimos que hacer así, para cortar la página, para pasarla, porque se pegaban por la leche que botaba, la pega que botaba. Y un día oramos, y yo, Señor, si este pavo tiene que botar esa pega, esa leche, yo no sé, yo lo que te pido es que si cae alrededor de nosotros, que no caiga encima de las Biblias, porque me las está dañando. Le decía el Señor, imagínense, al otro día, llegamos a ese sitio, y antes sonaba, como que pega, seco. El árbol nunca más botó leche, nunca más volvió a botar pega. Eso es uno de los testimonios que yo decía, wow, ¿cómo puede ser posible eso? No, que yo me directamente cuando oraron, o sea, tuve caída alrededor, pero no mencionó la Biblia. Sí, no caía eso en nada. O sea, dejó de botar leche completamente y pega completamente ese árbol. Eran cositas pequeñas que ahora uno lo vemos y dice, wow, qué brutal. Lo del pan que yo conté, que estamos allá en la prisión, que el chamaco me dice, ahora para que tu Dios multiplique el pan. Y yo, ok. Un guardia que jamás había visto. Yo diría, me atrevería a decir que era algo más que un hombre. Yo pensé que puede ser un ángel. Eso porque nunca lo había visto. Y cuando miré así por el boquete, que está por la ventanita, que mira así para allá, no lo veo. Cuando miro para abajo, estaba la bolsa de pan ahí. El guardia que siempre veíamos, nos da la bolsa. ¿Por qué no preguntó y esa bolsa de pan? ¿Y por qué te la tengo que dar a ti? Él abrió la puerta y nos da la bolsa de pan. Y yo le digo a él, ¿tú querías pan? Coge pan. Hubieras pedido arroz, Dios te da más arroz. O sea, son experiencias que yo sé. Que yo sé. Hubo una experiencia donde yo iba a pedirle a Dios el melocotón, yo creo que lo conté. Y él le decía un popcorn, un refresco, un melocotón, pero ya, está caro, man, no puedo. Eran como 6 pesos, 7 pesos entre todos, yo no tenía un chavo. Entonces yo dije, está bien, un señor me da,
el refresco, el popcorn y un mozzarella, que a mí me fascina el mozzarella. Voy subiendo para mi cuarto, un chamaco saca un melocotón y me da melocotón, porque eran las 3 cosas que yo quería y lo que a mí me gusta. O sea, fueron una experiencia que a mí nadie me puede decir que eso no fue Dios. O sea, por eso es que todo lo que aprendí, que lo estoy compartiendo con ustedes, fue lo que Dios me dio ahí adentro. Eso es todo lo que estoy haciendo. Desde que yo salí de la prisión, hace 14 años, desde ese día que yo salí de la prisión, yo estoy enseñando lo que Dios me dio allá adentro. O sea, eso es todo lo que estoy enseñando, los estudios bíblicos, en mi página. Yo me conecto a mi página, si después quiere el nombre mío se lo da, en confianza. Yo me conecto todas las noches. Yo salgo de aquí al instituto, del instituto a mi casa, a sentarme a dar un estudio. Y después entonces me conecto con una persona en Arizona, el amigo mío que está por allá, a conectarme con él y la esposa en cámara a hablar. Y después me conecto con otra persona más en otro lugar. A veces me acuesto a las 2 de la mañana y a veces yo digo, Señor, que te he considerado. O sea, pero no, o sea, yo digo, pero yo sé que tú estás en control. Para trabajar al otro día. Para trabajar el otro día a las 7 de la mañana. O sea, pero me fascina. Porque pues estoy acostumbrado, llevo 24 años ya en esto y a mí me fascina. Si no lo hago, sé que me enfrío. Por eso es que muchas veces usted va a ver que si la persona deja de venir, se está enfriando. Y es normal, porque no se está calentando, no se está alimentando. María, ¿y cuánto terminamos? Que me tengo que ir. Cuando usted dijo que entró al cuarto y en la cama había un alimento, Comida. ¿de dónde salió todo eso? Dios le tocaba a alguien que me lo pusiera. Dios tocaba a alguien que me mandara eso. Todas las cosas que ellos hacían así de esa manera, yo nunca me enteraba quién era, pero era la forma de Dios compensarme con alguien más. Y yo decía, wow, mire, me dieron esto, me dieron aquello, que hacía ni qué, y nadie decía nada. Nunca supe quién fue el que me ponía esa compra ahí. Pero eso era toda la semana. Toda la semana. Sí. Porque nosotros diezmábamos también. Nosotros diezmábamos. En la prisión nosotros diezmábamos. ¿Cuántos chavos usted me va a mandar? 100 pesos. Pues yo cogía 10 pesos y lo compraba en chancleta, pasta de dientes, cepillo de dientes, jabón. ¿Para qué? Para que cuando llegó Génesis, por poner un nombre, llegó Génesis, se le daba una chancleta, cepillo de dientes, para que tuviera sus cosas primarias. El diezmo de nosotros era ese. Nosotros ofrendábamos. ¿Se acuerdan de la ofrenda? 3 gloria a Dios, 3 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. A toda boca, a todo el mundo. No, era una cosa brutal, de verdad. Eso es una experiencia que hay veces que yo hablo con los que estuvieron presos conmigo y yo le digo, extraño eso. Extraño la prisión. Sí, nosotros nos tiramos al piso a llorar, a llorar, a llorar. Era una cosa brutal, brutal. ¿Sabes lo que es? Que los guardias, antes de yo irme de la cárcel, estando de vacaciones, muchos guardias penales, que nos cuidaban a nosotros, llegaron a la cárcel para despedirse de mí porque no me iban a ver más. ¿Quién hace eso? Yo como te ponen gracia. Me llamaban a la oficina, yo me pasa por aquí un momentito, pero bien serios ellos. Y cuando me metía allá me decían, mira, tengo problemas con mi esposa, que tú me aconsejas, a mí preso. Y yo me decía así, yo decía, wow, qué cosa brutal. O sea, fueron unas cositas que yo sé que fue Dios. Y ¿sabes? Son cositas que por uno dice, gracias a Dios por ese tiempo, al punto en que cuando me tocó salir yo no quería irme a la cárcel. Yo decía, Señor, déjame un tiempito más. Algo irónico, pero era la verdad. Era la verdad. ¿Sabes? Pero eso fue lo que yo salí a la calle a predicarlo y a enseñarlo. Por eso es que yo me gozo cuando usted quiere aprender. Yo digo, vamos a aprender todos juntos, porque si usted nota, siempre yo veo algo de todo el mundo. Siempre yo digo, oye, eso no lo había visto, eso está bueno. O sea, siempre. Y siempre voy a estar con esa actitud porque el que se cree que se lo sabe todo se trancó. No aprende más nada. No aprende más nada. Uno es testigo de muchas cosas, por ejemplo, como le pasó a mi hijo, que una vez mi hijo se levantó y eso fue un dolor que cuando yo lo llevé a la pediatra me dijo, mira mamá, en mi vida había visto una gastritis así. Wow. Si este muchacho con esto no se recupera, hay que hospitalizarlo de emergencia. Nunca había visto una gastritis así. Ese día tocaba clase y entonces llamo al pastor y le digo, pastor, pues no va a poder ir porque mi hijo, entonces cuando llegue a su casa, vamos a orar. Y oramos. Yo llegué con los medicamentos porque sé que estaba el dolor y qué sé yo. Decía, tengo un dolor. Y de momento voy para dar los medicamentos y mi hijo como si estuviese muerto. Pero Sí, así, y yo me durmió. asusté. Sí. Y yo dije, y cayó en un sueño, pero tan profundo, que yo no podía levantarlo para darle el medicamento. O sea, y él fue un sueño profundo, pero una cosa que yo nunca había visto, me tenía asustada. Toda la tarde, se levanta a las 7 de la noche. Y yo, Un hambre, ay, ma, tengo un hambre. Y yo rompo a llorar porque, y se comió un hamburger. Y yo, pero se levantó. Y yo no le di ni un solo medicamento. Yo hice esa predica aquí, yo hasta lloré. Sí. Porque yo no lo podía creer. O sea, Sí. porque
cuando la doctora dice, mira, yo nunca en mi vida como pediatra he visto una gastritis así. Si esto no lo recupera, va para el hospital. Y yo, yo te digo, yo lloré. Cuando y ella compró los medicamentos. Yo los compré. Pero no se lo dio, dije, por fe no se lo voy a dar. No, y no se lo di porque mi hijo cayó tan dormido y dije, pues lo dejo así. Y de momento que se levanta, pero así del cuarto de... yo tengo una hambre más. Pero así, pero como esas hambres violentas, ¿no? Chacho, y yo dije que, pero yo no podía, rompí a llorar porque yo no vi comiendo. Entonces, Ambele no esperó ni que yo lo hiciera. Un chamaco estaba resortijando, entonces una cosa increíble. Le pasó como a la hija de Jairo, que después que Dios la levantó de los muertos, le dice, denle comida, tiene hambre. O sea, eso cositas así, por eso le digo, el testimonio de Jimmy fue eso, oramos ahí, y Dios lo sanó de SIDA, de hepatitis C. Pero lo impresionante fue, sí, que después nos enteramos de eso, pero era que él tenía el uñero estaba así. Y cuando oramos, ya era tiempo de irnos para los cuartos. Él se va para su cuarto, yo voy para el mío, ahí es el conteo más sagrado, quiere decir que estamos de fiesta. El guardia pasa, cuenta para aquí, cuenta para allá, cuenta aquí, cuenta allá. Y cuando ya el guardia pues, ya determinó que está todo el mundo en la cárcel, pues dice, ya pueden salir al chao a comer. O sea, ya pueden, el chao hall is open. Entonces pues salimos al chao hall que es para comer, salimos a comer y él viene para acá. 1 hora pasó. Él se había metido a bañar y cuando sale de bañarse, en lo que salió para afuera para decirme lo que había pasado, o sea, 1 hora por lo menos lo que lo dejé de ver hasta que lo volví a ver. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Dios lo sanó? Solamente Dios sabe. Y ahí él viene para acá y me dice, varón, me estoy secando, me estoy dando cuenta que no me duele el pie. Cuando me miro, no tengo el hinchazón, no tengo la pu. Y la uña se había desaparecido el uñero. Y la uña estaba completamente cortada. Al otro día la doctora le dice, ¿quién te cortó esta uña? Él le explicó y como la doctora era cristiana, le creyó. O sea, una cosa que yo digo, no, yo sé lo que Dios es capaz de hacer. Por eso es que yo quiero inducir al pueblo, a la iglesia, vamos a meternos con Dios. Vamos a hacer como en la prisión. O sea, yo sé lo que yo viví. Yo sé lo que yo experimenté. Y una de las partes era los estudios bíblicos. Y esos estudios bíblicos nos llevaron nosotros a un punto en que ya lo demás era orar, adorar y todas esas cosas. ¿Se metieron con nosotros? Claro que se metían con nosotros. Había un grupo que se llamaba los White Supremacy. White Supremacy en inglés, los supremacía blanca. Esos son los que hacen así, que creen que los blancos son superiores a todo el mundo. Pues ese grupo existe todavía. Y ese grupo en una ocasión empezaron a protestar que la música estaba muy alta, que cierto que estábamos en un culto. Se levanta uno que era de una ganga en Chicago. ¿Qué dijo este tipo? Y yo no dijo nada. No dijo nada. Tranquilo, siéntate. Porque todavía les quedaba algo de ganguero. Todavía les quedaba algo de ganguero. Usted lo veía yo así. Se están riendo así. Él se reía. Con la única cara. Bien seco. Bien, yo no sé si tú te estás riendo, estás enojado. Y él me decía, no, me estoy riendo. Y yo, no quiero verte enojado. Pero el tipo se levantó y se levantaron un montón a pelear. Y yo, no. ¿Qué estamos hablando entonces? O sea, vamos a estar como ellos, entonces ¿para qué estamos haciendo el culto? Vamos a hacer el culto entonces, vamos ya cada cual para su cuarto. Y se sentaron otra vez. O sea, que yo sé que lo que estoy enseñando en esta iglesia, o lo que estoy implementando en esta iglesia, yo quiero ver eso otra vez. Quiero ver otra vez el palo, dejar de botar leche. Quiero ver otra vez el uñero que se arregle. Quiero ver el SIDA que se vaya. O sea, en el sentido, lo que yo vi, yo quiero volver a verlo. Y lo vamos a lograr ver entonces. ¿Amén? Así que gracias de verdad por esta oportunidad. Nos le damos la gloria a Dios por cada uno que está aquí. Mana Mari, bienvenida siempre. Siempre decimos que la tercera vez que pasa, ya, se queda. ya es de nosotros. Ya van dos. No, pero de verdad, gracias, bienvenido. Y la muchacha que vino ayer, después les contaré de dónde la conocimos el día sábado, ¿verdad? El día sábado, ella vino. Hoy me testió y me dice, ya tengo 3 personas que voy a llevar el domingo. Y yo le dije, pues mira, tú vas a ser entonces mi representante allá, tráete a todo el mundo. Y me dice, si me busca, digo, si no es molestia. Yo, ¿cómo hace molestia? Es Río Piedra, pero no importa, olvídate de eso, yo voy y te busco. Digo yo, todos los domingos voy y te busco. ¿Fue la muchacha la única que vino el tiempo? La única muchacha, sí, no, y el otro también vino. Hay otro que era boxeador, que después, pero va a venir este domingo que viene ahora. Él me mira y yo lo fui a recoger. Y él me dice, pastor, hoy no voy porque es que se murió el vecino. Y yo le hago. Y me dice, no, en serio, yo le hago. ¿El que pasa adelante? ¿El que Sí, pasa adelante? Y me dice, no, en serio, pastor, me da la ambulancia. Y yo, está bien, tú vas a creer, pero yo rápido le digo. O sea, que yo no me coge sangre, ¿no? Pero en este tiempo le hablo su lenguaje de calle. Yo le hablé su lenguaje de calle y le digo, no. ¿Por qué le hago así? Mira, me afecto. Pero están viniendo. De verdad, y eso le damos gracias a Dios, porque yo lo que quiero es ver que la gente conozca al Señor. ¿Está bien? Así que gracias a Dios por esta oportunidad. Dios me lo bendiga. Tengo que arrancar rapidito, así que vamos para allá. Padre, gracias por esta oportunidad tan linda que tú nos has dado. Un estudio, Padre, tremendo. Como siempre yo he dicho, quizás llegamos hasta el capítulo 7, pero así sea un versículo nada más.
y tocamos diferentes temas, Señor amado, que sean preguntas, curiosidades, comentarios. Eso no importa. Lo que importa es que estamos en tu palabra y que estamos haciendo tu voluntad y estamos estudiando. Hay ánimo, hay hambre. Y yo siento, Jehová, que esa hambre hay. Es como cuando me conecto con Michael, mi amigo Jehová de allá de Arizona, que él tiene un hambre, y Sandra también, su esposa, Padre, que eso a mí me alimenta. El hambre de ellos me alimenta a mí para seguir entonces estudiando con ellos, y todas las gracias por ellos. Te pido que bendigas, Padre Celestial, cada persona en esta noche, cada persona que está aquí en medio nuestro, y que tú te glorifiques en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde. Nos vemos entonces ya mañana, Jalima predica, tenemos culto el jueves, tenemos otro culto más que te damas y caballeros. El jueves, el que quiere ir conmigo, voy a ir a la funeraria. Sí, voy a ir a la funeraria.